Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy, como bien dijimos, nos toca capítulo 16 del libro de Jueces y comenzamos en el verso 4, que nos dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y vamos a detenernos ahí en estos primeros 3 versículos del 4 al 6. Y lo que hemos visto en esta primer parte de la historia de Sansón con Dalila es que nuevamente Sansón es guiado por sus sentidos. Él otra vez busca una mujer fuera de la dirección de Dios. Esta mujer no es parte del pueblo de Dios. De hecho, su nombre, Dalila, no tiene como un significado en el hebreo, pero algunos comentaristas mencionan que Dalila suena como la palabra noche en hebreo, ¿no? Y es interesante que en los primeros 3 versículos la palabra noche o medianoche es mencionada 4 ocasiones, hablándonos de lo importante que es la oscuridad. Y podríamos verlo también en la vida de Sansón, ¿no? Él parece que está todavía más y más en oscuridad. Y entonces Sansón se enamora de esta mujer y en el verso 5 dice que vienen los principales de los filisteos o los príncipes. En este caso son 5 príncipes los que llegan. Y fíjense que ya no es los miembros de un pueblo como había pasado con anterioridad en donde Sansón se metía con pueblos filisteos y los miembros del pueblo iban y atacaban y lo buscaban y se querían vengar por lo que había hecho. En esta ocasión son los principales, ¿no? Los 5 príncipes principales de estos hombres de los filisteos, y lo que buscan es sobornar, por así decirlo, a Dalila. ¿Y cómo la buscan sobornar? Bueno, le dice: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Tal vez ustedes digan: entonces Dalila no lo amaba. Muy probablemente Dalila no lo amaba, pero aparte la oferta que le estaban haciendo era de 5500 ciclos de plata. La cantidad por la que se vende Jesús o por la que vende Judas a Cristo son 30 monedas de plata, o sea, 30 ciclos de plata. Entonces, era como el costo de un esclavo, vamos a decir, el costo promedio de un esclavo. Si nosotros vemos eso y vemos las 5500 ciclos de plata que le estaban ofreciendo a Dalila, estamos viendo que le ofrecieron una cantidad enorme de dinero. Y no solamente eso, sino que Dalila pudo haber pensado, y es que imagínense, ¿no? Si llega alguien y te dice: mira, si tú me dices el paradero de tal persona que tú conoces, te voy a pagar, pero aparte tú vas a ser héroe nacional. O sea, porque tú conoces el paradero, vamos a suponer, ¿no? Tú conoces el paradero del narcotraficante más buscado de México. Si tú nos dices la dirección y nos dices cómo atraparlo, nosotros te vamos a pagar muchísimo y aparte te vas o te vamos a reconocer públicamente. Dalila pensó probablemente que iba a ser famosa y millonaria, cosas que nosotros deseamos, y vemos que cuando nosotros somos movidos por los deseos de nuestra carne, como Sansón, muchas veces nos juntamos o nos rodeamos con personas
que tienen esos mismos deseos, esos mismos anhelos, ¿no? En el caso de Sansón era el sentirse pleno en una relación con una mujer que le fascinara físicamente. En el caso de Dalila probablemente era el ser rica y famosa. Y ahí vamos a encontrar que Dalila acepta, no lo dice, pero lo podemos ver cuando Dalila en el verso 6 le dice a Sansón: te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y ustedes y yo, que ya hemos leído hasta aquí los 16 capítulos del libro de los jueces, hemos visto que no es la primera vez que una mujer busca, ¿cómo decirlo?, chantajear a Sansón o busca manipular emocionalmente a Sansón. Entonces esta mujer le pregunta por el poder de su fuerza y nosotros podríamos pensar: Sansón, date cuenta, ¿no? O Sansón, ¿a poco no te estás dando cuenta de lo que va a suceder? Pero debemos de reflexionar en esto. Muchas veces nosotros somos como Sansón y no nos damos cuenta de que la tentación vuelve en otra forma, con otra cara bonita, con otro deseo bonito, y que nosotros podemos pensar: ah, no, pero es que eso estaba bien, según yo era bueno, cuando en realidad no era tan bueno, no estaba tan bien, y simplemente era la misma tentación o la misma ocasión de pecar, pero con diferente persona, con diferente actitud o envuelta en un deseo, entre comillas, distinto. Entonces no podemos culpar a Sansón porque muchas veces nosotros somos como él. En cosas bien simples llegamos a caer. Y en el verso 7 vamos a ver qué es lo que le responde Sansón. Vamos a ver si es más inteligente que yo. Verso 7: le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Sansón aquí lo que está haciendo es mentir. Y sabemos que alguien que está llamado por Dios, una de las cosas que menos debe de hacer es mentir. Pero a nosotros, al igual que Sansón, de repente se nos facilita tanto mentir. Decir: ah, no, es que eh, no lo hice porque se fue la luz, ¿no? Y no se fue. Y hay un montón de cosas que nosotros podemos ver. Entonces, Sansón está mintiendo probablemente porque sospecha de lo que Dalila le está preguntando, ¿no? Qué raro que me estés preguntando por el poder de mi fuerza. Y en el verso 8 vamos a ver, después de que Sansón le dice eso, que los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y esta parte es bien interesante o importante también para nosotros porque vemos que muchas veces nosotros somos como Sansón. No hacemos las cosas mal o simplemente nada más estamos como coqueteando con el pecado, con la tentación, estamos viendo hasta dónde y sabemos, ¿no? Es que no me va a pasar nada porque yo me controlo. ¿A poco nunca han pensado ustedes así con respecto a algo que, que saben que está mal, ¿no? Es como cuando dices: me voy a poner a dieta y yo no necesito un nutriólogo, yo no necesito personas que me ayuden. Es más, yo no necesito ni ir al doctor para ver si estoy bien o no. Yo solito, por la fuerza de voluntad que tengo, porque yo soy bien fuerte, mi voluntad es bien fuerte. Y entonces agarras y empiezas por fuerza de voluntad a dejar de comer ciertos alimentos y dices: ya no más de 5 tortillas, porque antes me comía 20, ya no más para la noche. Y entonces se empieza a poner ahí, ¿no? Y de repente llega alguien con un pan de esos deliciosos que te encantan, no sé cuál sea. De globo. Y entonces llega y lo deja en la mesa y te dice: te traje un pan porque no sabía que estabas a dieta. Y entonces tú estás viendo el pan y dices: sí, ahí déjalo, pero yo no voy a comer. Si ustedes quieren, ustedes coman. Y hasta les partes, ¿no? Y estás viendo el pan y estás diciéndole: si fueran otros tiempos, yo te comería. Pero no son otros tiempos, yo estoy a dieta. Pero después, en la madrugada,
te da hambre y sabes que hay pan. Y entonces, después de tanto coqueteo con el pan en la noche, terminas comiéndotelo. Y más o menos esto es lo que está pasando con Sansón. Sansón está coqueteando con el pecado, Sansón está coqueteando con decir lo que le da fuerza o con lo que él cree que le da fuerza. Y esta parte también es importantísima. Sansón ni siquiera sabía en realidad qué era lo que le daba fuerza, o al parecer no lo entiende, por lo que estamos viendo. Sansón ahora primero en el verso 6 le dice, perdón, en el verso 7 le responde, si me ataren con 7 miembros verdes. Ahí todavía él está alejado de lo que él cree que le da fuerza, pero él ya está diciendo, si me ataran, ¿no? Y en el verso 8 vemos que Dalila le ata, y en el 9 dice, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando se toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Sansón está coqueteando con el pecado, con hacer las cosas mal, y Dalila en este momento está encontrando eso, que Sansón está jugando con ella. Ahora, nosotros podemos pensar, Sansón, ya te diste cuenta de que el pecado te está buscando, de que están buscando destruirte. Y es que nosotros sabemos que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo de Dios. Y todo aquello que es pecado es enemigo de Dios. Todo aquello que nos aleja de Él es su enemigo. Entonces, Dalila era enemiga de Dios para Sansón por una simple razón. No porque fuera del otro pueblo, no porque tuviera una vida distinta, sino simplemente porque le estaba alejando de Dios. Muchas veces nosotros decimos, ay, no, es que eso, a ver, ¿por qué lo hace él o por qué aquel tiene derecho a hacer algunas cosas que yo no? Bueno, porque probablemente eso no lo aleja de Dios como te está alejando a ti. Y aún así, esa persona debe de tener muchísimo cuidado. Pero Sansón ha vivido una vida en donde ha visto la gracia de Dios en todos niveles. Y no sé, pero no sé ustedes, pero yo he visto la gracia de Dios en mi vida en todos niveles. Sansón ha fallado mucho. Sansón ha pecado demasiado, ha comido comida contaminada, ha estado con animales muertos, ha estado con una prostituta, y cuando sale se lleva las puertas del lugar, ¿no? Y es, qué portazo ni qué nada en estos tiempos en donde los empujan las... No, Sansón se lleva la puerta y ahora le pásenle, ¿no? Entonces, vemos todo eso y decimos, Dios ha respaldado mucho a Sansón. Sansón se siente invencible. Iba a decir invisible, pero no, invencible. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos invencibles? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que nada nos puede pasar porque Dios está con nosotros? O llegamos a pensar de peor forma, que Dios no nos va a hacer nada. Ya vimos que Dios, pues Dios no se interesa de las cosas que nos estén pasando o que nosotros estemos haciendo mal. Y entonces somos como Sansón. Un ministro británico, puritano, se llamaba John Flavel. John Flavel decía lo siguiente, y esto es bien interesante. Las ganancias externas por lo general van acompañadas de pérdidas internas, mientras que a la inversa, las ganancias internas por lo general van acompañadas de pérdidas externas, de nuestras finanzas o carreras, o del deterioro de ciertas relaciones. Y es que como Sansón ha ganado las batallas contra sus enemigos, como Sansón ha visto que no ha pasado nada en otras ocasiones, con mujeres, con el pecado, rompiendo su voto nazareo, ahora Sansón siente que ha ganado mucho, pero en realidad ha perdido más. Ha perdido una relación plena con Dios. Y eso le va a llevar a la perdición.
nosotros podemos ver entonces cómo es que Dios ocupa nuestro pecado en muchas ocasiones y lo ocupa para acercarnos a Él. Lo triste es cuando nosotros ocupamos la bendición de Dios para pecar o para hacer las cosas mal. Y eso es lo que ha hecho Sansón. Ha ocupado la bendición y la gracia de Dios para pecar. Y ahora viene la pregunta para nosotros, y creo que ya saben cuál es. ¿Cuántas veces ocupo yo la bendición de Dios para pecar? ¿Cuántas veces he ocupado yo su gracia y su misericordia para hacer las cosas mal? Y hablábamos hace rato de cómo nuestra vida se parece a la historia de Sansón con Dios, de que Sansón está confiado en la gracia de Dios a pesar de que no está cercano a Dios, como el pueblo de Israel. Y nosotros debemos de tener cuidado de eso. Pero regresamos al texto en Jueces capítulo 16. Y vemos que Sansón está jugándole al vivo, por así decirlo, con estas mentiras. En el verso 9 ya vimos que Dalila tiene hombres al acecho, habla, Sansón pues simplemente rompe las cuerdas como una estopa. Y en el verso 10 dice que entonces Dalila le dijo a Sansón, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Según la ocasión en que Dalila le pide cómo puede ser dominado o cómo puede ser atado. Y esto a nosotros nos debe de llamar la atención, porque es un juego bien interesante el que están viviendo Sansón y Dalila o Dalila y Sansón. Y es un juego que muchas parejas viven el día de hoy, que muchos matrimonios viven. Solamente están juntos jugando a que se interesan, pero están buscando sacar provecho el uno del otro. Y eso es bien triste, el buscar sacar provecho y no buscar servirle al otro. ¿Qué es lo que busca sacar Dalila de Sansón? ¿Dinero? No necesariamente de él, dinero de los principales, de los hombres que están dispuestos a pagarle 1,100 ciclos de plata cada uno, estos 5 príncipes filisteos. Están buscando también fama, reconocimiento de su pueblo, y Sansón está buscando la satisfacción sexual, la satisfacción de su deseo. En ningún momento vemos a Sansón buscando servir, amar a Dalila. En ningún momento vemos a Dalila buscando cuidar a Sansón de sus enemigos. Y eso debe de poner en nuestras mentes el que no debemos de ser de esa forma. Que nosotros, no solamente en las relaciones matrimoniales, sino en todo tipo de relaciones, que no busquemos utilizar a la gente y que no nos dejemos utilizar, que no nos dejemos manipular y que no entremos en esos juegos tontos. Sansón pudo haber salido muchísimas veces antes o muchísimo tiempo antes con Dalila, pero él sigue pensando, bueno, estoy obteniendo lo que quiero, ¿no? Y pues vamos a seguir, a ver hasta cuándo seguimos. Y hay muchas personas que dicen eso en sus relaciones. Pues a ver hasta cuándo truena, ¿no? Vamos a seguir hasta donde dé, vamos a disfrutar. Pero regresamos al texto. Dalila le ha reclamado ya a Sansón y en el verso 11 vamos a ver la respuesta de Sansón. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Fíjense, ya los otros 2 engaños de Sansón. Si vimos, el primero pues es
que me aten con cuerdas nuevas, ¿no? Y pues nada más con eso yo ya no voy a tener fuerza. Le atan con cuerdas nuevas. Es algo que Sansón ya había visto, que no pasaba nada. Y no sé si se acuerden, pero el mismo pueblo de Israel, cuando lo va a entregar a los filisteos, lo atan con cuerdas nuevas. Sansón ya sabía que podía liberarse por la gracia de Dios sin ningún problema de esas cuerdas nuevas. Pero la segunda ocasión que él engaña, él ahora está utilizando cosas también de su pasado, de su pecado que ha tenido y que ha visto que no tienen consecuencias o que él cree que no tienen consecuencias. Y es que la segunda vez, Sansón le dice en el verso 11, si me ataran fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan utilizado. En el hebreo es con cuerdas frescas, con cuerdas nuevas y frescas. ¿Por qué cuerdas frescas? Eran las cuerdas que se utilizaban para los arcos y esas cuerdas eran hechas de tendones de animales. Entonces, como por ejemplo, ahora se hacen algunas cuerdas de violines, ¿no? Entonces, nosotros vemos que Sansón dice, si me tocaran con, con partes de un animal muerto, yo perdería las fuerzas. Pero vemos nuevamente este juego de Sansón. Y después, en la tercera respuesta, ahora él va a decir, si tejieres 7 guedejas en el verso 13, de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca. Va avanzando la temeridad de Sansón. Sansón va avanzando y diciendo, bueno, no me hacen nada las cuerdas, no me hace nada el tocar con animales. Y ahora el símbolo externo de su santidad con Dios lo está empezando a poner en juego. ¿Cuál era el símbolo más visible de la santidad de un nazareo o el símbolo más visible del pacto de un nazareo con Dios? Su cabello, que no podía dejar crecer su cabello. Eso no es lo que le daba fuerza, eso solamente era un símbolo visible, pero Sansón ya está poniendo su cabello en juego, lo que él cree que le da fuerza. Y entonces le miente y le dice, mira, si me haces 7 trenzas, vas a ver que con eso, ¿no? Y ella no solamente le hace las 7 trenzas, sino que la asegura, y es que era un telar. Y entonces no sé si han visto los telares que tienen, no me acuerdo cómo se llama esta cosa que utilizan, pero aquí la Biblia lo marca como la estaca, que es esta parte del telar que sirve para ir pasando los hilos a través del telar. Entonces, bastidor. el bastidor, gracias, hermana Irma. Entonces, ella lo utiliza y lo deja atorado porque dice, bueno, ya le amarré, ¿no? Y Sansón, los filisteos contra ti, y él se levanta de volada y seguramente rompe el bastidor, rompe el telar y no pasa nada, pero ella se siente decepcionada de él y sabe que lo puede engañar, sabe que lo puede manipular. Y es por eso que en el versículo 15, ella ya comienza diciéndole, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿No les ha pasado muchas veces que nos dejamos dominar por nuestros deseos, que nos dejamos dominar por nuestras experiencias o aún por personas, nos dejamos controlar cuando nos dicen este tipo de cosas? ¿Cómo puede ser que me digas que me amas si no estás dejándome, si no estás enseñándome, mostrándome en verdad? Sansón había sido apartado para Dios. Su primer amor no debía de ser una mujer. Su primer amor debería de ser Dios. Y muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo el glorificar a Dios como nuestro primer amor, porque hemos sido apartados para Dios, para glorificar a Dios, y ponemos otras cosas o a personas primero que Dios. Y Sansón es lo que va a hacer. Vamos a ver, verso 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole,
su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y aquí está una gran mentira de Sansón, pero es una mentira que él no sabe que es mentira, él no entiende que es mentira, él piensa que es una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque él no ha entendido realmente qué es el nazareato. Él no ha comprendido realmente qué es ser apartado para Dios. Él piensa que el ser nazareo solamente es que no toque la navaja a su cabeza, pero eso solamente es un símbolo visible. Y esto nos recuerda que muchas veces nosotros somos guiados solamente por símbolos visibles. Que muchas veces nosotros solamente decimos, no, es que ser cristiano es esto. Ser cristiano es que me vean hacer aquello. Ser cristiano es que me vean en la iglesia los domingos o los martes o los jueves. Pero ser cristiano no es una actitud externa, es algo interno que el Señor muestra externamente o que el Señor transforma y que se muestra internamente. Sansón no lo entendía, pero vamos a ver que lo que hace enojar a Dios es que Sansón sigue pecando y que le ha descubierto a un enemigo de Dios su corazón. ¿Cuántas veces tú y yo descubrimos nuestro corazón delante de cosas o personas que sabemos que son contrarias a Dios y nunca nos acercamos a Él? ¿Cuántas veces hemos visto en todos estos capítulos que hablan de Sansón que Sansón se acerca a orar a Dios? Solamente una vez. Y esa vez fue porque él sentía que desfallecía. Él sentía que moría de sed. Ha sido la única vez que Sansón hemos visto que ora a Dios. Probablemente lo hizo en otras ocasiones, pero es la única vez que nosotros vemos que muestra su corazón y su debilidad a Dios. Mientras tanto, ¿cuántas veces hemos visto que muestra debilidad ante las mujeres? Lo hemos visto 3 veces. Verso 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿No? Entonces vemos ahora que ella reconoce cómo Sansón se ha abierto. Y podemos pensar en esto: ¿cuántas veces la tentación se muestra como nuestra amiga? Se muestra como algo deseable, como algo hermoso, como algo que nos va a cuidar. Y nosotros caemos. Probablemente nosotros somos conscientes del daño que nos está haciendo el pecado, del daño que nos está haciendo el mal, la tentación, el temor, la frustración. Porque hay tantas cosas que nos alejan de Dios que, como dijimos hace rato, probablemente nosotros podamos pensar que no son malas, ¿no? Es que estoy presionado por el trabajo, es que estoy presionado por esto, por aquello, y podemos pensar en todo ese tipo de cosas y decimos, pues es que son cosas que son necesarias para vivir, pero a veces nos dejamos dominar por todas esas pasiones, por todas esas cosas que se levantan en nuestra cabeza. Y entonces somos dominados por eso, como Sansón fue dominado por Dalila, y entregamos nuestro corazón. Y a veces ya somos más dominados por nuestro trabajo, somos más dominados por nuestras dudas, por nuestros temores, que por lo que Dios está haciendo en nosotros. Sansón le descubre el corazón, ella lo
lo duerme y después de dormirlo, lo rapa y dice aquí que le comenzó a afligir. Verso 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego de que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Qué era lo que le daba fuerza a Sansón? No era el cabello, nunca fue el cabello, nunca fueron los ritos externos. Lo que nos aparta de Dios nunca va a ser las cosas que nosotros vemos afuera. Lo que nos aparta de Dios nunca va a ser las cosas que nosotros pensamos que se tienen que hacer de nuestra manera, sino lo que Dios nos ha pedido hacer y no hacemos. El apartarnos para Él, el glorificarle, el tener una relación con Él. El rey David decía que el Señor no pide sacrificio, que bien Él lo daría, ¿no? Y eso son cosas bien importantes. Dios no nos está pidiendo que nos sacrifiquemos enormemente, que hagamos rituales en donde vayamos de rodillas a un lugar. El Señor lo que dice es, obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, Sansón nunca entendió eso. Y Sansón en este momento lo que hizo provocó que el Señor le abandonara. En el libro de los Salmos, en el capítulo 118, vamos a leer, no lo busquen, yo se los leo. En el libro de los Salmos, capítulo 118, en el verso 14 vamos a leer lo siguiente. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Es interesante que salvación nosotros lo podemos encontrar como Hesh o Hosh, que en hebreo es la palabra raíz de Yeshua o Joshua, que es Jesús o Josué, ¿no? Que son dos deformaciones del nombre. Dios es salvación o Dios es mi salvación. Por eso es que Jesús es el Salvador, ¿no? Y tiene tanta simbología ese nombre el día de hoy para nosotros, porque Dios, el Salvador de Dios o Dios es salvación. Y podemos encontrarlo también en el libro de Josué, bien salvando al pueblo a través de Josué, el Señor. Pero entonces vemos, el Señor es mi fortaleza. Sansón nunca entendió eso, que su fortaleza no venía de lo externo, del cabello, su fortaleza venía de Dios. Y Dios se había cansado y lo había abandonado. Y eso es tremendo para nosotros. Porque muchas veces estamos pensando que Dios nunca se va a cansar de ayudarnos, de extender gracia y misericordia. Que el Señor nunca va a dejar de estar con nosotros. Y seguimos pecando. Y seguimos haciendo las cosas mal. Y seguimos fallando. Pero el Señor puede hartarse y como con Sansón, puede dejarnos que probemos la consecuencia de nuestro pecado. Uno puede decir, ay, Señor, ¿por qué dejas a Sansón? No lo dejó, solamente está dejando que pruebe las consecuencias de su pecado. Solamente se apartó un momento de él. Muchas veces así es con nosotros. Y cuando Dios se aparta de un pecador, muchas veces eso también es misericordia. Y nosotros podemos decir, no, no es cierto, sí, porque nos deja ver las consecuencias de nuestros actos, nos deja vivir, experimentarlas y desear estar con Él. Vamos a ver que eso es lo que va a pasar con Sansón. Verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué horrible final para Sansón estamos viendo. Los filisteos querían acabar con él y querían humillarle. Que no se nos olvide que el enemigo de nuestras almas
quiere humillarnos, acabar con nosotros. Entonces los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Lo dejaron sin visión, lo dejaron sin algo que Dios le había dado, lo dejaron en ridículo porque probablemente le picaron, le sacaron los ojos, se los quemaron y fue llevado a la cárcel a moler como una bestia, como un animal. Entonces vemos el peor momento en la vida de Sansón. Físicamente el peor momento, ¿no? Y es importante recordar lo que decía Flavel, que ya lo vimos hace rato, ¿no? Que muchas veces las grandes ganancias físicas son pérdidas internas, pero las grandes pérdidas físicas son ganancias internas. Y es que en ese momento de adversidad que está viviendo Sansón, que está perdiendo sus ojos físicos, él va a abrir otros ojos. Él va a poder ver cosas que él no había visto por estar entretenido por sus sentidos. Y vamos a verlo, porque en el verso 22 dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Y eso al parecer, si nosotros lo leemos así, pues no es nada nuevo, ¿no? O sea, te rapan la cabeza y luego comienza a crecerte el cabello, no es que se tarde. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí la palabra? La palabra quiere decir que Dios no le ha abandonado, que Dios está todavía renovando sus votos con Sansón, a pesar de su pecado, a pesar de haberlo entregado a la consecuencia de su pecado. Y muchas veces ese es Dios conmigo. A pesar de estar viviendo las consecuencias de mi pecado, Dios me permite volver a tener una relación con Él. Pero vamos a seguir viendo las consecuencias del pecado de Sansón. Verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llama a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Imagínense esta humillación para Sansón. Está haciendo su diversión, su bufón, ¿no? Lo movían como ellos querían, pero lo dejan en medio de columnas. Y ahora Sansón en el verso 26 le dice al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Verso 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor o a Jehová, y le dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón está entendiendo, no era su fuerza la del cabello, no era su fuerza, no era su habilidad, no era su agilidad, era Dios. Y en el verso 28 vemos que Sansón clama a Dios. Y el clamor que hace a mí me llama mucho la atención. Dice, clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor Jehová. Pero en el hebreo es Yahweh Elohim, que nosotros podríamos traducirlo como Señor Todopoderoso o Yahweh Todopoderoso, ¿no? Y entonces él está entendiendo de quién viene todo el poder y está entendiendo que en su peor estado físico, ciego, siendo mofa, siendo burla
de otros, Dios sigue estando con él. ¿Te has sentido humillado por otros? ¿Te has sentido tan débil y sin visión que no puedes hacer nada? El Señor sigue estando contigo. En medio de tu debilidad, en medio de tu cansancio, en medio de tus frustraciones, en medio de todo eso que te está pasando en estos días, que tú ya estás harto, el Señor sigue estando contigo, aun cuando has pecado y has caído, aun cuando hemos hecho las cosas mal. Y el Señor sabe que hemos hecho todas las cosas mal. No es la primera vez que el Señor ve que tú y yo hemos hecho las cosas mal, pero el Señor sigue estando con nosotros. Acompáñenme, vamos ahora al primer libro de Samuel, capítulo 12, para que vean que el Señor continuamente ha sabido eso con nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 12, en el verso 20. Dice así: Samuel le respondió al pueblo: no teman, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso, no se aparten de en pos del Señor, sino sírvanle con todo su corazón. O sea, sí, Dios ya sabe que ustedes han hecho todas las cosas mal. Dios ya sabe que ustedes están mal, que están necesitados, pero ahora, si ya entendieron que están haciendo cosas mal, no se aparten de Dios, no se aparten de seguirle, sino sírvanle con todo su corazón. Y ve el verso 21. No se aparten para seguir vanidades o en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. ¿A qué te has apartado de Dios? ¿Para qué? ¿Tienen realmente más valor que Dios? ¿Tienen realmente mayor peso que Dios? Verso 22. Y ahí vamos a ver cuál es el peso o el valor de Dios para nosotros. Pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerles pueblo suyo. Ese es el peso y el valor de Dios. Un Dios que no te deja, un Dios que no te desampara, porque Él ha querido hacerte suyo, su hijo, su pueblo, su linaje escogido, su nación santa, y Él te ha adquirido para glorificar su nombre. Entonces, Dios no abandona a Sansón, y Sansón en el verso 28 del último capítulo de su historia lo está entendiendo. Y está clamando al Señor y le dice: Señor Todopoderoso, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Yo no soy fuerte, yo soy frágil, soy débil, soy torpe, pero tú fortaléceme. Y vamos a ver que le dice: te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Verso 29 de Jueces 16 dice: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Esa declaración de Sansón nosotros la vamos a encontrar más adelante de una forma distinta en los evangelios con Juan el Bautista. En el evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y eso también lo vamos a encontrar en el evangelio para nuestras vidas. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Y entonces, el día de hoy, todo lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y le decimos al Señor, muera yo con mis enemigos, muera yo con aquellas cosas que me apartan de ti, con aquellas cosas que están mal y que están en tu contra y que han dominado a tu pueblo, a una nación que tú has librado. Eso es lo que dice Sansón. Nosotros decimos, muera todo aquello que me ha alejado de Dios conmigo. Muera mi ego, muera mi orgullo, muera mi vanidad. Híjole, qué difícil para Sansón saber su destino, porque está diciendo, muera yo, pero quiero que mueran también mis enemigos. Y lo mismo pasa con nosotros, que muera todo aquello que nos ha separado de Dios, todo aquello que nos aleja de Él. Ahí mismo vemos en el verso 30 que dice que entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Hemos visto actos tremendos con Sansón. Hemos visto que Sansón agarró la quijada de un burro. ¿Se acuerdan? Y que hizo 2 montones y que dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, he matado a 1000 varones, mató a 1000 personas en una tarde. A mí eso se me hace increíble, pero con su muerte mató a más enemigos que con su vida. ¿Por qué muchas veces nos sentimos más inteligentes, más sabios, más correctos, más santos, más dignos que Dios? O que hay cosas que son más importantes en mi vida que Dios. Y ahí es algo bien difícil para nosotros, porque sabemos que Dios nos suple para todas nuestras necesidades. Todo lo que necesitemos, Dios lo suple. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dejar de lado lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo siento. Y dejamos que las cosas que están en contra de Dios nos dominen. Aquí Sansón ya entendió el secreto de la vida. ¿Cuándo lo entendió? Al final. Cerca de su muerte, al final. Pero confió en el Señor. Y por eso está en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe, como uno de los jueces que confiaron en Dios. Porque entonces Sansón termina derramando su vida o entregando su vida con esa fuerza que ya no tenía, pero que Dios le había regresado, que Dios le había dado. Verso 31 dice que descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Es bien interesante que Sansón termina siendo enterrado en el sepulcro de su padre. Sansón termina siendo enterrado en el sepulcro de un hombre fiel al Señor. Porque al final de sus días, Sansón pudo ser fiel al Señor y entender lo que Dios buscaba de él. Eso nos enseña mucho. Y nos enseña que nosotros debemos de buscar ser fieles al Señor, no en el momento en el que peor estemos, sino cuando estamos gozando de la gracia y la misericordia del bien de Dios en nuestras vidas. Entonces, pues, esa es la historia de Sansón, que se parece tanto en muchas ocasiones a nuestra historia. Lleno de gracia, llamado desde el principio de su vida, pero con un grave problema. Nunca había entendido que había sido llamado no a mostrar su cabello, sino a tener una relación con Dios.
y a dejar de lado las cosas que le llamaban la atención por vista o por sentidos. ¿Me acompañan a orar? Señor Jesús, en esta noche te agradecemos por este tiempo y porque en estas semanas hemos estado viendo la historia de Sansón y hemos visto tantas cosas. Hemos visto a un hombre que se ha apartado de ti, Señor, pero que tú has tenido misericordia y que tú le has respaldado. Y nos recuerda tanto a la historia de nuestras vidas. Nos recuerda tanto a la historia de nuestros corazones. Señor, te pedimos que seas tú glorificado, que seas tú exaltado, Señor, en nuestras vidas y que nosotros podamos serte fieles. Hemos sido llamados a fidelidad contigo. Hemos sido llamados a santidad. Señor, nuestro nazareato, nuestra vida en santidad no se muestra por una palomita de asistencia en un servicio o por algunas cosas buenas que podamos estar haciendo a otros. Nuestra vida de santidad e intimidad contigo se muestra a través de nuestro diario vivir, a través de nuestra oración, a través de la lectura de la palabra, a través de cómo convivimos, Señor, a través de cómo luchamos en contra de la tentación y del pecado. Ayúdanos a que nosotros realmente busquemos exterminar de nuestras vidas todo el pecado, a que nosotros realmente busquemos tener en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, como tenían los sacerdotes, Señor, en las mitras, santidad a Jehová, y como tenían, Señor, en sus pechos las piedras que les recordaban que eran servidores. Señor, que podamos ser servidores tuyos, glorificarte en todo lo que hagamos. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. Amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.